Hebreos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4 dice así entonces la palabra de nuestro Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Por favor, hermanos, tome asiento. Tome asiento y por favor le voy a pedir que tome mucha atención al sermón del día de hoy. Este sermón tiene por título No sea que nos deslicemos. Y a modo de introducción a este pasaje, generalmente usamos una analogía cuando hablamos, ¿cierto?, de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es un llamado general, ¿cierto?, pero que solamente oyen los que son hijos de Dios, o los que lo serán, aquellos que están predestinados por Dios, en los cuales Dios está haciendo una obra. Asimismo, cuando estamos, por ejemplo, en una sala de espera, viene la persona que llama y hace un llamado general, ¿cierto?, y dice un nombre. Pero ¿quién es la persona que responde? Solamente el que tiene aquel nombre, ¿cierto? Suena y parece un llamado general, pero es un llamado específico a una persona. Y esto que vamos a ver el día de hoy puede ser visto de una forma también similar. Este es un llamado, ciertamente, de atención. Hoy día vamos a ver lo que dice el autor de Hebreos. Y es un llamado de alerta, ciertamente es un llamado a la precaución, que generalmente va a ser un llamado general a la iglesia, pero que van a oír los que son los hijos de Dios. Porque aquel que no es hijo, ciertamente no escuchará. ¿Amén? Para eso entonces nos vamos a ir directamente al texto como es de costumbre, para que podamos nosotros escudriñar este pasaje. Versículo 1 dice: Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El autor utiliza la palabra, si ustedes se fijan, por tanto. Recordemos nosotros que las escrituras en sus textos originales no tenían capítulos ni versículos. Fueron puestos después para ordenar la escritura y poder que sea más fácil estudiarla. Pero la carta escrita a los hebreos no iba con números. No decía capítulo 1 o capítulo 2. Este era un texto continuo. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es por tanto. Y cuando utilizamos la palabra por tanto, entonces te estamos diciendo en resumen, por consecuencia, en base a lo que hemos visto. ¿Y qué es lo que había visto el autor de los Hebreos? ¿Qué es lo que había estado hablando en la primera parte de la carta? Nosotros sabemos qué es lo que el autor de Hebreos ha estado diciendo en las primeras partes, ¿cierto?, de la Escritura. En este caso, en el primer capítulo. Había presentado a Jesucristo, ¿cierto? ¿Cuánto valía Jesucristo? ¿Cuán importante es Jesucristo? Había presentado a Jesucristo como el profeta por medio de quien el Señor había hablado hoy día. Había presentado a Jesucristo como el fundamento de toda la creación. Había presentado a Jesucristo como el Creador mismo. Había presentado a Jesucristo como el heredero de todas las cosas. Había presentado a Jesucristo como la imagen misma de Dios, el resplandor de su gloria. Había presentado a Jesucristo como el que sustentaba toda la creación también. Había presentado a Jesucristo como el sacerdote que él mismo había provisto, ¿cierto?, el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Había presentado a Jesucristo como el Rey que se sienta en su trono. Había presentado a Jesucristo como aquel que era digno de que los mismos ángeles le adoraran. Había presentado a Jesucristo
como el Hijo eterno, como Dios. Había presentado la deidad de Cristo. Había dado una descripción muy, muy completa. Claramente siempre va a ser poco, pero habías dado una descripción extensa de la persona de Cristo. Y por tanto, cuán importante era observarlo como Él era. En otras palabras, en base a esa importancia de quién era, es muy importante que nosotros estemos atentos a lo que Él mismo dijo. Dice la Escritura, ¿cierto? Lo que acabamos de leer. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cuáles son las cosas que hemos oído? La palabra. La palabra que respaldaba a aquel, a Jesucristo. La palabra que había dicho Jesucristo. El autor de Hebreos está diciendo algo así. El Hijo de Dios, Jesucristo, es tan inmenso que estamos obligados a escuchar con mucha atención lo que se nos ha dicho. Y ustedes, nosotros, yo, cada hijo de Dios, comprendiendo quién es Jesucristo, realmente tenemos que considerar quién es Cristo y sus palabras. Hay una diferencia, ciertamente, entre oír y escuchar. Quizás en el diccionario significa lo mismo. Pero nosotros podríamos hacer una distinción. Oír puede significar, por ejemplo, nada más que percibir sonidos. Usted oye, ¿sí? Pero escuchar tiene un significado más profundo. No solamente significa percibir los sonidos en el oído, sino que ponerle atención y que eso que de alguna manera yo estoy escuchando genere en mí alguna acción. Hay una diferencia. Lo que está recalcando el autor de Hebreos es que no basta con oír, como dice el libro también de Santiago. No solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores. Y en base a quién es Jesucristo, ciertamente nosotros tenemos que ser personas que escuchan lo que la palabra dice. Quizá una analogía válida para esto es como el niño, ¿cierto? Que aquí hay muchos niños que están en sus casas y tú le mandas a hacer algo. Juanito lava la loza y este niño escuchó, percibió, ¿cierto? Pero se hizo el loco. Empezó a hacer otras cosas. Escuché, pero voy a hacer como que no escuché, cosa que si se le olvida a mi mamá. No sé si a usted le ha pasado, yo creo que sí. ¿Cierto? Eso podríamos decir que es oír, pero escuchar es... Juanito anda a lavar la loza y Juanito, sí, ok, y lo va a hacer. Hay una distinción. Y la verdad es que cuando nosotros hablamos o cuando nosotros hacemos una mirada, ¿cierto?, a la iglesia evangélica, hay más oidores que escuchadores. Hay muchos oidores que van a la iglesia, oyen y después siguen su vida como si nada. Que fue bonita la palabra, pero más allá de eso no hay una atención profunda. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es: escuchen. Escuchen, ¿por quién? ¿Por qué? Porque a lo que usted está siendo expuesto o lo que usted lee en su palabra viene del ser más grande, supremo que puede existir. El autor de Hebreos se incluye a sí mismo. Dice, no sea que nosotros nos deslicemos, y pone una advertencia, ¿cierto? Aquel que no escucha puede deslizarse. Si ustedes se fijan, lo que está diciendo el autor de Hebreos, después de haber dado una perspectiva muy profunda, contextos en el Antiguo, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, hablando de la persona de Cristo y de la imposibilidad de describirlo, pero que lo hace de alguna manera magistral. Aquí vemos que se va a una teología súper simple, súper práctica. Si usted no escucha, tiene el riesgo de deslizarse. Como decía el título, no sea que nos deslicemos. Es como decir, ojalá que no nos deslicemos.
Y esto va a suceder cuando nosotros no escuchemos a lo que dice la palabra. Es así de simple. Si nosotros no tomamos atención a las palabras, a las cosas que hemos oído, puede que nos deslicemos. Y hay que analizar muy bien esta palabra deslizarse. ¿Por qué? Porque este pasaje ha sido sacado de muchas maneras de contexto. Se ha utilizado para decir que se puede perder la salvación, ¿cierto? Quizás más de alguno de ustedes lo ha escuchado. ¿Cómo vamos a cuidar algo, cierto? Algo que eventualmente no vamos a perder. Veamos con atención la palabra deslizarse. ¿Quiere decir deslizarse, perder la salvación? La respuesta es no. Pero por otro lado, aquellos que muestran su falta de conversión, ¿se deslizan? La respuesta es sí. Se lo voy a volver a repetir. ¿Deslizarse significa perder la salvación? No, bajo ningún punto de vista. Pero aquellos que muestran su falta de conversión, que van a las iglesias, están un tiempo y después muestran su falta de conversión, ¿se deslizaron? Sí, están deslizados. Hay un desliz. Ahora otra pregunta, para confundirlos más. ¿Puede un hijo de Dios deslizarse? También. Y vamos a comprenderlo a través de una analogía para poder explicarlo, porque esto es un tema importante. El autor de Hebreos está haciendo una importante advertencia. Y vamos a utilizar para esto entonces una analogía de un bote. Imaginemos que estamos a la orilla del mar, en un puerto. No de los puertos de ahora, porque los puertos de ahora son gigantescos. Pensemos en un puerto del primer siglo. Y hay un bote. Ese bote está en el puerto. Y ese bote, con la marea y sin darse cuenta, se empieza a despegar de la orilla y empieza a irse mar adentro lentamente. Eso es deslizarse. Esa es la palabra, es de alguna manera lo que quiere manifestar la palabra, deslizarse. Sin darse cuenta, ir moviéndose y en ese mover que es casi imperceptible porque básicamente no se siente, de repente ese bote no se da ni cuenta y ya está en alta mar. Ahora bien, para que nosotros podamos comprenderlo en base a las preguntas que hicimos, hablando de los hijos de Dios sí pueden deslizarse. Porque los hijos de Dios somos como ese bote que muchas veces no hacemos caso a la palabra de Dios y no tenemos, de alguna manera, no estamos anclados, ¿cierto?, al puerto y nos vamos deslizando. Pero la diferencia es que por debajo del agua hay una cuerda, ¿cierto?, pegada al puerto que es Cristo, y en algún momento el Señor nos deja deslizarnos hasta cierto punto y quizás nosotros, sin darnos cuenta que estamos amarrados, nos da miedo y decimos, wow, ya no veo la orilla. Pero es ahí cuando el Señor, desde la orilla del puerto, empieza a tirarnos y nos empieza a volver al puerto. Estamos deslizándonos, pero estamos deslizándonos bajo el control de Dios. Dios permite que nos deslicemos muchas veces. Dios permite que nosotros nos vayamos y que pasemos cosas feas, porque créanme que cuando nosotros nos deslizamos, cuando nosotros no hacemos caso a la palabra y empezamos a vivir como nosotros queremos, sufrimos. No es grato. Creemos que estamos bien, creemos que gozamos, pero la verdad es que no nos damos ni cuenta cuando, tal como ese botecito que ya no ve el puerto, nosotros estamos desesperados porque no sabemos qué hacer. Pero el Señor es tan bueno, hermano, que desde el puerto nos empieza a tirar la cuerda y nos empieza a acercar de nuevo a tierra firme. Ese es el ejemplo para los hijos de Dios. ¿Podemos deslizarnos? Sí, pero el Señor está en control. Vamos a volver. Pero si hablamos de los inconversos, vamos a utilizar exactamente la misma analogía. Y este botecito que está en el puerto, que no está anclado y que no tiene ninguna cuerda, se empieza a deslizar. Se empieza a deslizar y de repente no se da cuenta cuando este botecito está en medio de alta mar, no ve el puerto, pero no hay nada que lo sujete. Y ya está perdido. Y ya no hay vuelta atrás. Ese botecito, no hay una cuerda por abajo que lo tenga arrastrando. Ese bote se perdió. Esa es la distinción
entre los que son hijos y no son hijos de Dios. La carta a los hebreos es una carta a una iglesia local igual que nosotros, donde adivinen qué, hay convertidos y no convertidos. Pero esto es un llamado general. No tenemos por qué caer en ese desliz. No tenemos por qué llegar a eso. ¿Y sabe por qué no tenemos que llegar a eso? Porque tenemos la herramienta para no llegar a eso. Y esa es poner atención a las cosas que ya están escritas. Mantengámonos en las escrituras y créame que usted no se va a deslizar. Aunque el corazón del hombre es muy perverso y también se va a tener algún grado de desliz. Ahora bien, es lamentable. Porque sin lugar a dudas, hermanos, esto es algo que se da siempre en las iglesias. Yo no sé si usted conoce alguna persona que alguna vez estuvo sentado con usted en la iglesia, que profesó la fe, pero hoy día está en alta mar como ese botecito. Yo creo que si usted hace memoria va a encontrar. Y usted se va a dar cuenta que el proceso de cómo esa persona se fue yendo de la iglesia, cómo ya está en alta mar, fue muy sutil, despacio, con pequeños engaños en el corazón. Después presentándose con pequeñas dudas respecto a la escritura, con ciertas cosas que no estaba de acuerdo. Empezó a ver que los hermanos de un día para otro le empezaron a mirar mal. Y empezó a poner una serie de excusas que finalmente lo terminaron sacando. Cuando miró al puerto, ya no estaba. Y hoy día nosotros hacemos memoria de ellos. Y están en el mundo. Y muy probablemente sin vuelta. Gente que ha caído ya, pero en alta mar y en aguas muy, muy profundas. Eso sucede. Y el autor de Hebreos muestra su preocupación para con la iglesia. Y le dice, ojo, no tenemos por qué entrar en esto. Continúa su argumentación. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esta es una expresión, ¿cierto? Una palabra hablada por medio de los ángeles estaba haciendo referencia a la ley de Dios. Está hablando específicamente de la ley dada a Moisés. Bajo la tradición hebrea se entiende, ¿cierto?, que la ley, si bien fue dada por Dios a Moisés, fue transmitida a través de ángeles. Es por eso que dice ahí, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Nosotros sabemos que fueron los ángeles los que transmitieron finalmente la palabra a Moisés. Si esa palabra fue firme y toda desobediencia o transgresión recibió justa retribución, está poniendo un ejemplo claro ahí el autor. Y eso nosotros lo podemos ver claramente en las narrativas del Antiguo Testamento. Es impresionante cómo el Señor nos muestra a través de las vastas páginas del Antiguo Testamento todas las narrativas de esto mismo. Dios pone su ley, el hombre, el pueblo de Israel, transgrede y sufre y recibe la justa retribución. Hay una serie de ejemplos. El exilio de Judá, Nadab y Abiú, consumidos, ¿cierto?, por la gloria de Dios. Podríamos hablar de un sinnúmero de ejemplos, pero nosotros ya hemos visto las escrituras del Antiguo Testamento. Hemos visto cómo constantemente el Señor les decía, no lo hagan, venía el castigo. La narrativa del libro de los jueces es un ejemplo impresionante. Usted va al libro de los jueces, el Señor trae un libertador, el pueblo está feliz, obedezca la ley, el pueblo se pervierte, el Señor los castiga, después trae un salvador, y así una narrativa que se repite varias veces. ¿Por qué? Porque finalmente es lo que está diciendo el autor de Hebreos. La transgresión de la ley trae consigo la retribución. Y generalmente la transgresión, un pecado, ¿cierto?, va a traer un castigo. No va a traer un premio. El Señor no le va a traer un premio porque usted transgrede la ley. Va a traer un castigo. Y pone como ejemplo esto el autor de Hebreos. Ojo. No sea que nos deslicemos. Porque si nosotros nos deslizamos, ¿qué creen que va a pasar? Está diciendo el apóstol. O sea, el autor. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree que va a pasar si es que usted se desliza? Claramente va a tener un castigo.
¿Y por qué? Porque si Dios en el pacto antiguo, que era un pacto no tan bueno como este, ciertamente, en el pacto antiguo de la ley, claramente no era un buen pacto. Hoy día tenemos un maravilloso pacto. Si aquellos que tenían un pacto, podríamos decir, no bueno, y se equivocaban, tenían una retribución, un pago, ¿cuánto más nosotros? Eso es lo que dice después, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual ha sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Para el escritor de los Hebreos, hermanos, los receptores de la carta, sus destinatarios, estaban totalmente familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento. Eso lo sabemos, lo hemos dicho en una innumerable cantidad de veces. Recordemos que esta escrita carta nunca dice que era para los hebreos, sino que se le puso este nombre. ¿Por qué? Por su alto contenido, ¿cierto?, de las escrituras del Antiguo Testamento, y se asume que fue dada para una iglesia, ¿cierto?, de judíos. Por tanto, como él sabe que los autores ya están familiarizados con esto, no es necesario que, por ejemplo, ponga todos los ejemplos de las transgresiones del Antiguo Testamento y sus castigos. ¿Por qué? Porque ellos ya las saben. Él se conforma con decir, si es que la ley traída, ¿cierto?, anteriormente fue transgredida y tuvo castigo, los autores ya sabían de qué estaba hablando. Asume que los lectores conocen bien también la historia de la iglesia, conocen la proclamación del Evangelio. De alguna manera los que iban a escuchar, iban a leer esta palabra, sabían que había una distinción. Y esto es el punto más importante. Hay una distinción importante entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Recordamos que el antiguo pacto es el pacto, ¿cierto?, de la ley de Moisés, ¿cierto? El pacto de la ley de Moisés. Obedece y yo te bendigo. Pero hoy día nosotros y los mismos hebreos ya no estaban bajo ese pacto. Hoy día la revelación de Cristo estaba completa. Cristo había venido, ¿cierto? Había sido consumada todas las promesas del Antiguo Testamento. Jesús había, ¿cierto?, proclamado el Evangelio. Podemos asumir que esta era una segunda o tercera generación de cristianos. Ya, de hecho, el autor dice que ni siquiera él recibió el Evangelio de primera persona, sino que lo que dice es lo siguiente: la proclamación de esta salvación tan grande había sido anunciada primeramente por el Señor, ¿cierto? Pero a nosotros, al autor de Hebreos y a los receptores, dice, no fue confirmada por los que oyeron. En otras palabras, ellos no recibieron el Evangelio de Jesucristo mismo, sino por los que oyeron y creyeron. Una transmisión del mensaje del Evangelio. Ahora bien, nosotros sabemos, hermanos, que estos hombres recibieron la predicación del Evangelio por los que oyeron. Y en eso nosotros también nos parecemos, ¿cierto? Porque cada uno de los que está acá recibió el Evangelio por los que creyeron. Nadie la recibió de Dios, o sea, de Jesús directamente. Al igual que los hebreos, nosotros podemos decir y podemos entender que estamos en la misma posición que aquellos hebreos que recibieron esta carta dentro del primer siglo. Todos nosotros hemos recibido el Evangelio por medio de otros que creyeron. Mire lo precioso de esto. El autor de Hebreos está diciendo entonces, ustedes tienen una salvación grande que fue transmitida a ustedes por medio de otros creyentes. Y quizás si el autor de Hebreos escribiera una carta a la iglesia bautista de nuestra, diría, hermanos, ustedes tienen el Evangelio de la misma manera. Tienen el Evangelio el cual ha sido transmitido a ustedes por medio de ¿quién? De los otros que creyeron. Y así ustedes van a transmitir el Evangelio a otros que van a creer. Y así la iglesia ha subsistido durante 2000 años. El autor de Hebreos dice que claramente esta predicación en el primer siglo tuvo un respaldo de Dios a través de señales, de prodigios, de dones. Y hoy día no vamos a hablar de los dones porque claramente no es
el asunto no es la exégesis de este pasaje, porque aquí hay un contenido mucho más importante, que es la preocupación fundamental del autor de los Hebreos, que es transmitirnos su preocupación, transmitirle su preocupación a la iglesia, los receptores, y por tanto también a cada uno de nosotros. Los receptores primeros, que fueron los Hebreos, y también a nosotros, porque toda la palabra es útil, ¿cierto?, para nosotros. Hoy día nosotros nos vemos en este espejo, y este mensaje, si bien en un principio era para la iglesia de los Hebreos, es para nosotros hoy día y para cada uno de ustedes. En un principio la revelación, el Evangelio, ¿cierto?, vino por aquellos apóstoles que venían acompañados de prodigios, milagros, proezas, dones. Hoy día ya no. Hoy día la iglesia está en otra etapa. Los dones cesaron, ¿cierto? Hay milagros, pero el milagro no es que respalde la palabra. La palabra se respalda por sí misma. ¿Por qué? Porque está completa. Pero siguiendo con la línea argumentativa central de esto, la palabra clave y el objetivo clave de todo lo que está haciendo el autor de Hebreos en estos primeros 4 versículos es hablar, hermanos, de la salvación. A través de la salvación es que nosotros comprendemos, es que el autor de los Hebreos está haciendo una comparativa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Le está diciendo a los oyentes, si los que en el Antiguo Testamento tenían un mal pacto y transgredían esa ley y eran castigados, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que estamos hoy día en la gracia, que tenemos un mejor pacto, un precioso pacto? ¿Cuánto más nosotros seremos castigados? Eso es lo que está diciendo. ¿Cuántos más seremos nosotros castigados si desobedecemos a la Escritura y nos deslizamos? ¿Seremos castigados porque el Señor es malo? ¿O porque de alguna manera tenemos que mirar a Dios del yo doy y tú me das a modo de canje? No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo este mensaje a los hijos de Dios para ponerlos en advertencia. Como habíamos dicho en la introducción, hermanos, este es un mensaje general a la iglesia. Y los hijos de Dios, el Hijo de Dios, se ven así en esa situación y automáticamente es compungido de corazón, es tocado por el Espíritu Santo y decir, no, yo no quiero esto, y enderezo mi caminar. Pero dentro de las iglesias hay muchos que no son. ¿Y sabe lo que produce esta palabra? Nada. No hay preocupación. A lo más va a venir una compulsión leve, una preocupación, porque escuchamos que hasta los más inconversos tienen miedo, ¿cierto? Pero de ahí no se va a manifestar en las obras. No se va a manifestar en cómo yo ordeno mi vida. Va a solamente ser una palabra bonita. ¿Se apagó esto? ¿Se mantiene apretado? No, el de allá. Eso, perdón. Por eso esto es un llamado a los hijos de Dios. El autor de Hebreos está mostrando su preocupación a la iglesia y le está dando un mensaje, podríamos decir, cifrado a sus hijos. Un mensaje que parece general, pero es un mensaje que apunta directamente al corazón de sus hijos. Los que consideran que están en el mejor pacto y lo entienden. Aquellos que están en el pacto de gracia, que recibieron el Evangelio y que lo agradecen y lo observan con tal gratitud, y también mirando quién es la persona de Cristo, que estas palabras y el riesgo de deslizarse solamente debe activar en nosotros algo. Este mensaje es para los que escuchan. Los inconversos, hermanos, que están infiltrados dentro de la iglesia, van a oír estas palabras y, como les digo, se van a compungir un ratito. Algunos incluso van a llorar. Pero eso no es la demostración si es que recibieron o no recibieron la palabra. La demostración va a estar finalmente en las obras venideras, en cómo ellos van viviendo la fe, cómo ellos observan las Escrituras. El autor de Hebreos está diciendo básicamente,
Tomen atención a todas las palabras para que no se deslicen, porque si se deslizan y terminan en alta mar, el castigo va a ser mucho más profundo para ustedes. Va a ser condenación eterna. La salvación no se pierde, pero los que se deslizan hasta alta mar y que no vuelven son justamente los que nunca fueron. Por eso, para nosotros como iglesia, hermanos, los que creemos y que somos hijos de Dios, este mensaje es una tremenda advertencia y un tremendo regalo. No nos descuidemos, no sea que nos deslicemos. Las sutilezas son impresionantes. Descuidar la palabra parece no ser un gran pecado, ¿cierto? Pero claramente, descuidar la palabra es el principio. Es la manifestación primaria del corazón perverso, de la perversidad de nuestros propios corazones. Recordemos que mientras más precioso es el regalo, más grande es nuestra responsabilidad. Y nosotros tenemos el regalo más grande que pudiéramos imaginar, tenemos a Cristo mismo. ¿Cómo entonces nosotros lo vamos a despreciar? ¿Puede un cristiano de verdad despreciar a su Cristo para su vida entera? No. Va a deslizarse momentáneamente, pero el Señor lo va a traer, ¿cierto?, con lazos de amor o con lazos de sufrimiento. Pero de que lo va a traer, lo va a traer. Nosotros, hermanos, tenemos esta salvación tan grande en Cristo. Tenemos el Nuevo Testamento completo. Tenemos toda la revelación de la Biblia dispuesta para nosotros. Tenemos todo el consejo de Dios. Tenemos todo lo que necesitamos en las Santas Escrituras. Estamos en este precioso pacto de gracia, hermanos. Y dentro de ese mismo pacto de gracia y dentro de estas mismas escrituras del Nuevo Testamento, el Señor se ha preocupado de escribirnos ciertas cosas como lo que escribe el apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es importante que como hijos de Dios nosotros nos examinemos, veamos y tratemos de ver lo profundo de nuestro corazón y en los engaños que este perverso corazón, las trampas que nos pone. Sobre todas las cosas que vas a cuidar, dice el Señor, cuida tu corazón. No sea engañado por su corazón. Y la herramienta para no engañar en su corazón es tan simple como contrástela con lo que dice la palabra. Porque siempre, pero siempre, hermanos, su corazón va a decir algo y la Escritura va a decir otra. Y ahí usted va a determinar, bueno, ¿y a quién yo le hago caso? Y conforme el que oye, ¿cierto?, digamos, superficialmente, quizás sermón o cualquier palabra, superficialmente se pone en esta disyuntiva, va a empezar a oír su propio corazón y no se va a dar cuenta cuando va a estar totalmente deslizado. No seamos irresponsables. Tenemos que ser, por el contrario, muy, muy responsables. Los israelitas que recibieron la ley, y recordemos que el autor de Hebreos va a hablar mucho del nuevo pacto, un mejor pacto. Ellos tenían un pacto, podríamos decir, inferior, y fueron castigados por su transgresión. Nosotros tenemos un tremendo regalo, no lo echemos por la borda. No seamos irresponsables con el tremendo regalo de la salvación que hemos nosotros recibido. Tenemos que preguntarnos ciertamente, hermanos, respecto de estas palabras, y tenemos que quizás tener el mismo corazón que los apóstoles en la última cena. ¿Recuerdan cuando estuvo Jesús diciendo que uno de ustedes, dijo, uno de ustedes me va a entregar? Y los apóstoles empezaron a preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? Ese es el mismo corazón, hermano, que usted tiene que tener. No se fíen que usted lleve 5 años, 10 años en la iglesia, o 20. No se autoengañe que usted conoce mucho de teología. No se engañen que usted no tiene deseos carnales hoy día.
Cuando nosotros nos enfrentamos a palabras como esta, tenemos que preguntarnos realmente, ¿seré yo? Porque cuando nosotros nos preguntamos, ¿seré yo?, es una buena señal. Recordemos que en la última cena, el único que no estaba preocupado si es que era él o no, justamente era el que traicionó a Cristo. No se deje engañar por el orgullo de su corazón. No, yo soy cristiano, yo soy una máquina espiritual. La escritura es muy sabia, hermanos. El que crea que esté firme, mire que no caiga. Cuando el cristiano más firme se cree, es cuando más cerca del precipicio está. Y el autor de Hebreos muestra su corazón pastoral en estas primeras palabras. Palabras simples, que si nosotros vemos, es una teología súper simple. Escuche la palabra y no se engañe. No se deslice. Atento a lo que dice la palabra. No atento a las visiones, atento a lo que ya hemos recibido, las santas escrituras. Amados hermanos, a modo de conclusión de este sermón, y esperando que realmente usted en su corazón esté preguntándose si es que ha sido engañado por su propio orgullo, meditando en esta preciosa advertencia, hermanos, vamos a leer esta pequeña conclusión. Vemos que el escritor de los Hebreos no es un teólogo frío que quiere enseñar doctrina. Demuestra tener un corazón de pastor que se preocupa por la iglesia. Y lo hace a través de una advertencia importantísima respecto a cómo ponemos atención a la palabra de Dios. En virtud de cómo observamos la palabra de nuestro Señor y cómo vivimos nuestras vidas, veremos tremendas bendiciones o nos deslizaremos incluso llegando a demostrar nuestra inconversión. Cada uno que escucha las palabras de este libro debe examinar profundamente en su corazón para evitar deslizarse y hallarse en medio de la nada muy lejos del puerto que es Cristo Jesús. Dios nos libre y ayude para que podamos estar atentos a las palabras fuertes pero llenas de amor de nuestro Dios que vemos en estos pasajes. Porque si bien el autor de los Hebreos muestra su corazón pastoral, el autor intelectual de este libro es el pastor de pastores, que nos llama con amor, con palabras de amor, y muchas veces nos muestra ese amor a través de verdades terribles, de peligros que corremos y verdades que muchas veces no queremos ver. Hermanos amados, yo les voy a comentar algo para concluir, que en algún momento a mí marcó, digamos, mi forma de ver el Evangelio y aprovechando de este día tan especial para nosotros. Cumplimos 504 años, ¿cierto?, desde que Martín Lutero clavó, ¿cierto?, sus tesis en la Catedral de Wittenberg. Hoy día nosotros vemos el movimiento reformado como un movimiento intelectual. Esperamos de las prédicas que sean prédicas con muchas palabras rebuscadas, y creemos, y en algún momento yo creo que todos hemos pasado, que si la prédica no tenía palabras rebuscadas, términos teológicos, ¿cierto?, comentarios históricos, si es que no tenía alusiones a los pre-reformadores, a los reformadores, a los grandes teólogos de la historia, eran predicaciones que no valía la pena escuchar. Pero con el tiempo, hermanos, yo por lo menos aprendí algo. La teología bíblica es mucho más simple que eso. Es más importante escuchar un sermón que venga desde un pastor lleno de amor y preocupación que una biblioteca de conocimiento en nuestras mentes y no en nuestros corazones. Lo que hace el autor de Hebreos hoy día es presentarnos una cosa muy simple. No necesita teología. No necesita grande conocimiento. No necesita ni siquiera otras ciencias para comprender esto. La verdad es súper simple y tiene que llegar muy profundamente a nuestros corazones. Las preocupaciones de un pastor se ven en esto, en ponernos en alerta del peligro. Eso es lo que es un pastor, con sus ovejas. Las aleja del peligro. Y muchas veces
un llamado simple es lo mejor para proteger a las ovejas. El llamado del autor de Hebreos hoy día es el siguiente: no se descuide de la palabra, no se deje engañar por su corazón, porque no se va a dar ni cuenta cuando esté en alta mar. Atentos. Amén. Amén. Vamos a orar.